Listo, chicos. Ahora, ¿qué vamos a empezar a ver? El primer grupo de compuestos de los alifáticos, de los acíclicos. ¿Sí? Entonces, los alcanos, ¿qué nos dice? Son la base principal de los compuestos orgánicos. ¿Sí? Entonces, los alcanos dice que son compuestos formados por carbono e hidrógeno que solo contienen enlace simple carbono-carbono, es decir, va a haber un solo enlace entre carbono-carbono, no va a haber ni enlace doble ni enlace triple. ¿Cuál es el alcano principal? Es el más común que tenemos, que es el metano, que es CH4. Simplemente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener uniones entre el carbono y el hidrógeno. ¿Sí? Entonces vamos a tener la fórmula. ¿Cuál va a ser la fórmula de los alcanos? Va a ser CnH2n más 2. Siendo n el número de carbonos presentes en la molécula. Es decir, si tenemos 3 átomos de carbono, aquí va a ir el 3. Y aquí en el H, que va a ser 2 por 3 más 6. ¿Sí? Entonces esta va a ser la fórmula de los alcanos. Entonces vamos a reemplazar, por ejemplo, aquí hay un compuesto que va a tener 6 átomos de carbono. 6 átomos de carbono. En el hidrógeno reemplazamos el 2 que ya va en la fórmula y reemplazamos nuestra N, que va a ser 6 y más 2. 2 por 6, 12 y más 2, 14. Entonces, ¿qué nos va a quedar? C6H14. ¿Sí? Entonces, esta aquí va a ser la fórmula para los alcanos. De deber realizar la fórmula molecular semidesarrollada y desarrollada de los compuestos que tengan los siguientes números de átomos de carbono: 5, 7, 9 y 11. Recuerden que los deberes tienen que hacerlo y el primer día de clases, cuando regresemos, tendrán que presentarlo. Entonces van a ser los 3 tipos de fórmulas para los compuestos que tengan 5, 7, 9 y 11 átomos de carbono. ¿Sí? Eso les queda de deber para que lo hagan, lo vayan resolviendo y que practiquen de los 3 tipos de fórmulas. Ahora, ¿qué tenemos? Dentro de los alcanos, ¿cómo nombrar alcanos con radicales o ramificación? ¿Sí? Entonces, primero, ¿cuál es el primer paso? Es elección de la cadena principal. ¿Qué nos dice? Encontrar y nombrar la cadena más larga de la molécula. Siempre va a ser la cadena más larga para poder elegir la cadena principal. Dice, si la molécula tiene 2 o más cadenas de igual longitud, la cadena principal será la que tenga mayor número de sustituyentes. Es decir, siempre que tengamos mayor número de sustituyentes, nosotros vamos a escoger la cadena más larga. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta cadena. Si vamos así, recto, ¿cuántos carbonos vamos a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 átomos de carbono. Ahora veamos otra opción. Si empezamos por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 átomos de carbono. Ahora sí nos vamos para la parte superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Para acá hay mayor número de carbonos que de ir por acá. ¿Sí? Entonces, y si nos fuéramos para la parte superior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Por ambos lados, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 11 átomos de carbono, son las 2 cadenas más largas. Entonces, ¿cuál va a ser el recorrido? Si viene para acá, ya sea para allá o para acá. Ahora, ¿qué nos dice? Si tenemos 2 cadenas que tienen igual longitud, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger la cadena que tenga más sustituyentes. Veamos entonces. Si venimos por aquí, pin, este carbono tiene 2 sustituyentes. Uno el de acá y otro el de acá. ¿Recuerdan cómo se llamaba este sustituyente? Este es un radical. Tiene 2 carbonos. Como tiene 2 carbonos, ¿cómo se iba a llamar? Etil. Recuerden, el compuesto que tiene 2 carbonos utiliza el prefijo et, pero como está como radical o como sustituyente, va a ser etil. De igual manera, acá tenemos otro etil. Entonces aquí tenemos 2 sustituyentes. Venimos por la cadena. Aquí tenemos otro sustituyente. ¿Cómo se llamaba este? Metil, CH3. Tenemos 3 sustituyentes. Venimos por acá. Unido a este carbono vamos a tener otro sustituyente. Van a ser 4 sustituyentes. Ahora si venimos para acá arriba, si seguimos la cadena hacia acá, la cadena principal hacia acá, vamos a tener 4 y 5 sustituyentes con este. Ahora, si la cadena principal la llevamos así, vamos a tener de igual manera
otro sustituyente. Entonces, de cualquier forma vamos a tener la misma cantidad de sustituyentes, 5 y 5 sustituyentes. Pero para esto tenemos la siguiente regla. ¿Qué nos dice la siguiente regla? Ya lo vamos a ver. Dice, numeración de la cadena principal, dice, numerar los carbonos de la cadena más larga comenzando por el extremo más próximo a un sustituyente. Si hay dos sustituyentes a igual distancia de los extremos, se coge el sustituyente con mayor número de átomos de carbono para nombrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice ahora? Que la numeración va a comenzar por el lado donde tengamos el sustituyente más cercano. Si los sustituyentes lo tenemos a la misma distancia de ambos extremos, ¿qué va a pasar? Vamos a utilizar el sustituyente de mayor número de carbonos para comenzar. Con respecto al anterior, tenemos a qué distancia va a estar el sustituyente aquí. Va a estar en el carbono 1, 2, 3. Ahí va a estar el primer sustituyente. Y si empezamos por acá va a ser 1, 2, 3. De igual manera va a estar en el mismo sustituyente. ¿Cuántos números de carbonos tenemos en cada uno? 2 y 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí de igual manera se puede coger cualquiera de las dos cadenas. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia que haga elegir entre cuál va a ser la cadena principal. Sí, entonces aquí vamos a tener exactamente la misma cadena. Si nos venimos así o si nos venimos así. Sí, entonces ahora que nos dice numeración de la cadena principal. Se empieza a numerar por el lado donde tengamos el sustituyente más cercano. Aquí que tenemos, ya está escogida nuestra cadena principal. Tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 y 6 carbonos. Ahora, ¿por qué empezó a numerar de izquierda a derecha? Porque el sustituyente más cercano es este CH3. ¿En qué carbono se encuentra? Se encuentra en el carbono 2. Y el de acá, si hubiera empezado de derecha a izquierda, hubiera estado en el carbono 1, 2 y 3. Entonces el CH3 de acá se encuentra más cercano. Ahora en el compuesto de acá, ya está escogida la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 átomos de carbono. ¿Sí? ¿Qué vemos? Si empieza de izquierda a derecha, está en el carbono 2 el primer sustituyente, que es CH3. Y si empieza de derecha a izquierda, está en el segundo carbono de igual manera, 1, 2. Ahora, ¿qué tenemos que pasar entonces? Como son exactamente los mismos sustituyentes, CH3 y CH3, pasamos a los siguientes sustituyentes. De izquierda a derecha, ¿en qué carbono vamos a tener el siguiente sustituyente? En el carbono 3 tenemos un CH3. Y de derecha a izquierda en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Por ende se debe empezar de izquierda a derecha porque los sustituyentes más cercanos están en ese sentido. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces por eso se empieza a numerar de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué vamos a tener? La formación del nombre. Dice, el nombre del alcano se escribe comenzando por el de los sustituyentes en orden alfabético con los respectivos localizadores. ¿Qué son los localizadores? Van a ser el número de átomos de carbono en el que se va a encontrar. Y a continuación se añade el nombre de la cadena principal. Si una molécula contiene más de un sustituyente del mismo tipo, su nombre irá precedido de los prefijos di, tri, tetra, etc. Aquí un pequeñito error de tipeo, etc. ¿Sí? Entonces si hay 5 va a ser penta, si va a ser 6 va a ser hexa y así sucesivamente. Ya, para poder nombrar estos, primero que vamos a ver, nombremos el de la derecha, ¿sí? Porque el de la izquierda necesitamos este tipo de radicales especiales que ya les enseñaré. Entonces tenemos el de la derecha. Primero que hay que buscar la cadena principal. Ya está escogida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya está numerada y está escogida, como lo quieran llamar. ¿Sí? Entonces empezamos por acá. ¿Qué nos dice? Que primero tenemos que poner en orden alfabético. Entonces, ¿qué sustituyentes vamos a tener? Aquí, por ejemplo, en el carbono 2 vamos a tener un metil hacia acá y acá vamos a tener otro metil. Van 2 metiles. Acá que tenemos otro metil. 3 metiles en el carbono 3, en el 6 tenemos otro metil y en el 7 tenemos otro metil. Entonces vamos a tener 5 metiles. Como no hay más sustituyentes, directamente ya va ¿cómo es que se llama?
este sustituyente únicamente. Entonces, ¿qué ponemos primero? Los números donde están ubicados o los localizadores. Entonces, tenemos 2,2. ¿Por qué? Porque en el carbono 2 vamos a tener un sustituyente y otro sustituyente. De ahí sigue el carbono 3, tenemos otro sustituyente. De ahí el carbono 6, otro sustituyente. Y en el 7, otro sustituyente. Tenemos 5 carbonos. Recuerden que los números se escriben con coma, poniendo una coma intermedio de ellos. De ahí, ¿qué va a seguir? Va a seguir el guión y sigue después el prefijo numeral. ¿Por qué penta? Porque vamos a tener 5 sustituyentes. Pentametil. ¿Por qué metil? Porque los 5 sustituyentes van a ser metil. Si hubiéramos tenido 2 metiles y 3 etiles, se hubiera llamado, por ejemplo, 2,2 dimetil y 3,4,5 trimetil. Y al último que va el nombre de la cadena principal. ¿Por qué octano? Porque vamos a tener 8 carbonos. Recuerdan que el prefijo para un compuesto de 8 carbonos iba a ser octa, entonces por eso es octano. Siempre al último la cadena, el nombre de la cadena principal, y antes todos sustituyentes, pero ¿con qué? En orden alfabético y utilizando los prefijos numerales en el caso de que haya de 2 para arriba sustituyentes igual. Si solo hay uno, no hay necesidad de indicarlo. El mono, recuerden, el mono no hay necesidad de indicarlo, así que ese no se nota. Ya, con respecto a los radicales especiales que les nombraba, tenemos aquí, tenemos el metil, que ese ya lo conocemos, el etil, el propil. De ahí el isopropil, ¿qué va a ser? Va a ser un compuesto de 3 átomos de carbono, donde el carbono principal o la base va a formar como un triangulito con los otros 2 carbonos. Y ese carbono principal va a estar unido ¿a qué? A la cadena principal. Este enlace que se encuentra libre es para poder unirlo a la cadena principal. Y de ese carbono que está unido a la cadena principal se derivan 2 carbonos extras. ¿Cómo se va a llamar ese? Va a ser el isopropil. ¿Sí? Para poderlo llamar de otra manera, ya le mostramos. De ahí tenemos el butil, que es el de 4 carbonos. De ahí que tenemos el isobutil, es lo que les decía. Cuando tenemos 4 carbonos, ¿qué va a pasar? Simplemente este de aquí era la estructura anterior, ¿verdad? Y este de aquí ya era como si fuera la cadena principal. Pero como ahora tenemos un carbono más para el iso, ¿qué va a pasar? Ese carbono va a estar unido al carbono anterior. Y el nuevo carbono va a estar unido a la cadena principal. Entonces va a ser este carbono unido a la cadena principal, al cual se le deriva nuestro triangulito, por decirlo así. ¿Ese cómo se va a llamar? Isobutil. Iso por la estructura del triangulito y el butil porque tenemos 4 átomos de carbono. 1, 2, 3 y 4. Si hubiera sido isopentil, ¿cómo se hubiera llamado? Hubiera venido otro carbono hacia esta parte, el cual iba a estar unido a la cadena principal. El que tenemos el sec-butil. ¿Qué forma va a tener el sec-butil? Va a tener la siguiente forma. Va a tener de igual manera el triangulito, ¿sí? El triangulito, y de uno de los lados del triángulo se le va a alargar otro carbono, ¿sí? Aquí le aumentamos otro carbono, ¿sí ven? Y este carbono va a estar unido a la cadena principal. Esta estructura va a mantenerse siempre. Para poder llamar el sec-pentil, ¿cómo se llamaría el sec-pentil? Simplemente se van añadiendo carbonos hacia esta estructura. Sec-pentil, seg-hexil, seg-hectil y así sucesivamente, ¿sí? Entonces esta es la estructura base del sec-butil, una pata más alargadita que la otra. Y por último el terbutil, que yo le conozco como la pata de gallo o le nombro la pata de gallo. ¿Por qué? Porque vamos a tener 3 patitas, 1, 2 y 3. Este es el terbutil. Y este carbono de aquí va a estar unido a la cadena principal y derivándose sus 3 patitas. La patita de gallo como le conozco. Entonces, ¿qué vimos en este video? Vimos con respecto a los alcanos. Vimos la fórmula, vimos cómo nombrar los 3 pasos. Que primero, escoger la cadena más larga. Si hay 2 cadenas que empatan, el que tenga mayor número de sustituyentes. De ahí que tenemos la numeración de la cadena. Siempre se empieza por donde esté el sustituyente más cercano. Si tenemos 2 sustituyentes más cercanos y son los mismos, ¿qué hacemos? Seguimos al siguiente. Y si son diferentes, se empieza por el que tenga el mayor número de carbonos. Y ¿qué vimos después? Cómo nombrar estos compuestos. Primero, ¿qué se ponen?
se ponen los radicales o los sustituyentes que tenemos en orden alfabético. Y si tenemos más de un sustituyente del mismo que utilizamos los prefijos numerales. Di, tri, tetra, penta, hexa. Recuerden que los prefijos numerales di, tri, tetra, hexa, penta no se utilizan para tomar en cuenta el orden alfabético. ¿Sí? No se utiliza para el orden alfabético. Y por último, que se nombraba el nombre del compuesto de la cadena principal, ¿sí? Como alcano, porque estamos viendo alcanos. Y de ahí que tenemos los radicales especiales que se utilizan. Entonces ya con estos radicales especiales ya podemos nombrar este compuesto de aquí. Y aquí ya tenemos escogida la cadena principal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 átomos de carbono. Entonces empezamos a ver los sustituyentes. Tenemos aquí un sustituyente que es metil en el carbono 3, otro sustituyente que es metil en este carbono, y el último sustituyente. ¿Cuál va a ser este sustituyente? Tenemos un carbono principal que está unido ¿a quién? A la cadena principal que tenemos, y dos carbonos que se derivan de ese mismo, ¿sí? Entonces esta es la estructura del iso. Entonces ¿cómo va a ser? Isopropil. Entonces, ¿cómo va a ser? Está en el carbono 6 isopropil 3,5 dimetil nonano. Aquí hay un pequeñito error. No hay error. Sí está bien. ¿Por qué? Porque recuerden que les dije que los prefijos numerales no se toman en cuenta. ¿Para qué? Para el orden alfabético. Entonces estamos bien. 6 isopropil, porque iso va antes del metil. Recuerden que con respecto a este metil es que se toma en cuenta el orden alfabético. El di, tri, tetra no se toma en cuenta para nada. Entonces, ¿por qué va primero el isopropil? Por el orden alfabético. Entonces está en el carbono 6 isopropil 3,5. Recuerden que los números se separan por coma. 3 en el carbono 3 y en el carbono 5 di. Tenemos dos sustituyentes y metil. Y por último, ¿qué va? Nonano. ¿Por qué nonano? Porque es un compuesto que tiene 9 átomos de carbono. ¿Y cuál era el prefijo que se utilizaba? Nono. ¿Sí? Entonces, chicos, hasta aquí llega este video. En el próximo video vamos a hacer unos ejercicios y con eso finalizaríamos. ¿Sí? Entonces pasen al siguiente video.